Pues vamos a comenzar con esta plática acerca de las técnicas para el manejo del material helmintológico, considerando que es algo que en la literatura no se encuentra en muchas ocasiones, o cuando menos en la literatura de parasitología médica humana, no se encuentra de manera conjunta. Es más usual encontrar esta información en libros o manuales de parasitología veterinaria, pero sin embargo hemos tratado de pues conjuntar aquí las técnicas de manejo más básicas para poder realizar identificación de todo tipo de material helmintológico. Así que pues bueno, sin más preámbulos y pues en nombre de Dios vamos adelante con esta plática, esperando que bueno, con esto se puedan solucionar y solayar los problemas técnicos que hemos tenido. Nosotros debemos de considerar de manera muy importante los diferentes grupos de parásitos que nosotros tenemos y sus características. De hecho, ese fue el objetivo de que la primera plática de este curso internacional correspondiera precisamente a el conocer o recordarles, si es que ese fuera el caso, recordarles las características principales de los diferentes grupos, y entre ellos pues hablamos acerca de los helmintos. Sin embargo, para poder considerar y enfatizar sobre las técnicas que vamos a utilizar para su manejo e identificación, vamos a retomar de manera muy breve nuevamente estos aspectos. Considerando que bueno, en el caso de los parásitos, de los helmintos parásitos, tenemos a los platihelmintos, entre los que están los monogéneos, entre lo que están los digéneos, y estos forman el grupo de los trematodos, esos gusanos planos de cuerpo corto, no segmentado. Alguna literatura describe algunos de estos organismos como en forma foliácea o en forma de hoja, y que bueno, sin embargo, si nos damos cuenta de estos dos ejemplares, la verdad es que no tienen mucho que ver con una forma foliácea, estamos de acuerdo, pero sin embargo sí, la característica de no tener un cuerpo segmentado es determinante. Los monogéneos, recordemos que solamente tienen solamente una ventosa, y esta es la ventosa oral, que les sirve precisamente como órgano alimentario. Mientras que los digéneos tienen dos ventosas, la ventosa oral, que tiene precisamente estas funciones, y la ventosa acetabular, con funciones de fijación. Es muy importante recordar que dentro de estos organismos tenemos tenemos varias características, y que estas características finalmente son las que nos van a llevar a la identificación, aún dentro de un mismo grupo, porque dentro de los digéneos y dentro de los monogéneos pues tenemos varios organismos, ¿estamos de acuerdo? Esto es algo muy importante, porque nos vamos a dar cuenta que tienen morfología a veces muy diferente. No todos los monogéneos, por ser monogéneos, son muy parecidos. No todos los digéneos, por ser digéneos, son muy parecidos. Y lo mismo sucede con los demás grupos. Tenemos, por ejemplo, aquí dentro de los platihelmintos también a los estodos, que son estos organismos de cuerpo plano, segmentado en forma alargado, en forma de listón, donde cada uno de estos segmentos se denomina proglótido. Y tenemos tres tipos de proglótidos: los proglótidos inmaduros, que es donde no existe todavía diferenciación de los órganos. Tenemos a los proglótidos grávidos, que es aquellos en los cuales ya hay un estadio de maduración donde tenemos las formas de reproducción, que son los huevos, y los intermedios, que corresponden a los proglótidos maduros, que son aquellos en los que los órganos reproductores, tanto masculino como femenino, ya están totalmente formados, totalmente diferenciados y funcionales, y estos pueden darse incluso a veces en juegos repetitivos de estos órganos. Puede tener un organismo que tenga cientos de testículos, algunos que tenga solo masas testiculares, o que tenga los órganos reproductores por pares y repetidos. Es una gran diversidad en cuanto a las características estructurales y morfológicas, pero considerando esta peculiaridad, ya sea organismos como este que tenemos aquí señalado, u organismos con una gran cantidad de proglótidos como las tenias, la localización de los proglótidos y su denominación, dependiendo del grado de maduración, va a ser proglótidos inmaduros,
proglótidos maduros y finalmente proglótidos grávidos. Anteriormente mencioné primero los inmaduros y después los grávidos para dejar la señalación de que los que están en medio y provienen de los inmaduros y dan origen a los grávidos, pues son precisamente los proglótidos maduros. Y esto es muy importante considerarlos, porque precisamente a partir de los proglótidos maduros y grávidos es que estas estructuras ya toman características morfológicas peculiares que nos van a permitir realizar la identificación de estos organismos. En el caso de los proglótidos inmaduros, pues realmente no tenemos ni siquiera la presencia de órganos, o a veces apenas los esbozos de donde comienzan a originarse los órganos, pero no podemos hacer ninguna identificación. La parte anterior, que es lo que correspondería a la cabeza del helminto o escólex, que es el nombre propiamente dicho, es una estructura que tiene estructuras de fijación especializadas de muchos tipos, como lo vimos en la plática de características generales. Pueden tener, como en este caso, estructuras de tipo botridio, bótrias, pueden tener probóscides, ventosas, el rostelo armado, de manera que vean ustedes, cuando nosotros, los que nos dedicamos a la parasitología humana, hablamos de los estodos, pues en cuanto a morfología de los escólex, únicamente nos viene a la cabeza ventosas y rostelo. ¿Sí? Nos viene a la cabeza, pues, botrias, en el caso de Difilobotrium, Spirometra, que son de importancia en medicina humana, pero finalmente, y de manera muy interesante, no pensamos en otras morfologías. Si ustedes se dan cuenta, este organismo solamente tiene 3 proglótidos, como sería para un cestodo de importancia humana, Echinococcus granulosus. Y de hecho, en la parte humana, el importante no es Echinococcus, sino es su estadio larval, que son las hidátides. Pero finalmente el organismo tiene también esta característica de solamente tener 3 proglótidos. Bueno, pues cuando nosotros tal vez pensábamos que solo Echinococcus tenía esta característica, pues resulta que no, hay otros estodos que la comparten. Y la parte intermedia entre el escólex propiamente dicho y el inicio de la cadena de proglótidos o cadena estrobilar o estróbilo es el cuello. Y esta estructura precisamente es la que tiene un grupo de células germinales que va a dar origen por un proceso muy semejante a una gemación a la formación de los proglótidos. ¿Estamos de acuerdo? Donde ya sabemos que los proglótidos más proximales o los que están directamente adheridos al cuello son los proglótidos más inmaduros, y los que están más distales son los proglótidos más maduros, y en este caso ya estaríamos hablando de los proglótidos grávidos. Tenemos a los acantocéfalos, estos organismos bastante interesantes, cuya denominación de acantocéfalo corresponde a la presencia de esta estructura que se denomina probóscide o proboscis, y que está cubierta de ganchos o espinas dependiendo del género del organismo a que se trate. Estos son organismos de una gran cantidad de animales, sobre todo parasitan peces. En los peces son bastante importantes, pero pueden encontrarse en algunos otros organismos, y de hecho en el hombre tenemos un acantocéfalo de importancia, que es parásito no natural, no propio del ser humano, pero sí accidental, y puede generar una parasitación exitosa, que es Macracanthorhynchus hirudinaceus. Tenemos también a los hirudineos, que corresponderían a las sanguijuelas, que son parásitos temporales, pero por el daño que producen y la extracción, la exsanguinación del hospedero, pues finalmente son parásitos. Y los nematodos, que son estos gusanos redondos de características muy diversas para los diferentes grupos, para las diferentes clases y familias. Debemos de recordar que sus estructuras, ya sea internas como primordial, ¿sí?, o externas en algunas de ellas, ya lo vamos a mencionar, son importantes para poder clasificar, son importantes en términos taxonómicos. Entonces, dentro de los helmintos parásitos existen 3 filas: platihelmintes, nematihelmintes y los acantocéfala. En el caso de los platihelmintos tenemos a la clase Cestoda con el orden Pseudophilidia, donde tenemos estos organismos que tienen como característica principal distintiva, aunque tienen otras en las características estructurales, por ejemplo, de lo que es los proglótidos, pero su principal característica es que en el escólex la estructura de fijación son los denominados botrios, y que son estas estructuras alargadas que tienen una función más o menos como pinzas
para sujetarse a la mucosa. Tenemos al orden Cyclophilidae, donde en estos organismos tenemos la característica precisamente sí de la presencia de las ventosas y de un rostelo, de esta estructura protrusible que puede ser armado o no armado. Y de hecho, algunos autores consideran que si no está armado, es decir, si no tiene ganchos, no podemos considerar que tenga un rostelo. Entonces ahí, como hemos mencionado, de repente hay divergencias en cuestiones de opiniones, pero finalmente la base fundamental del conocimiento es esta. Entonces esto es muy importante. Ahora, en el caso de la clase Trematoda, tenemos, como sabemos, a el orden Monogénea, que ya habíamos mencionado, son estos que tienen una sola ventosa, que es la ventosa oral, y tienen como estructuras de fijación algunas otras estructuras especializadas, donde incluso pueden ser también un grupo de ventosas, pero que se encuentran completamente en el otro extremo y en esta estructura y en una estructura especializada. Tenemos a los Digénea, que tienen sus dos ventosas características. Vean ustedes, tenemos aquí, tenemos a los Trematodas, tenemos a estos organismos que corresponden de manera muy característica a estos órdenes, a estas clases. De hecho, este es un digéneo porque aquí tiene la ventosa oral, la ventosa acetabular, este es un monogéneo. Tenemos un cestodo, pero vean ustedes la morfología tan diferente de este organismo. Este tiene estas estructuras prácticamente cubiertas de espinas con las cuales también se fija. Y debemos de recordar de manera muy importante que mientras en los platihelmintes, los trematodos, vamos a tenerlos de localizaciones en diferentes lugares de la anatomía de los hospederos. Algunos van a ser de la luz del tubo digestivo, algunos van a estar en diferentes parénquimas orgánicos o cavidades. Tenemos que los cestodos, siempre los estadios adultos, van a ser de la luz del tubo digestivo. Su microhábitat va a ser la luz del tubo digestivo. Mientras que por parte de los estadios larvarios, esos sí se van a encontrar siendo pues prácticamente organismos de importancia en tejidos. Esto es importante porque finalmente nos permite, en términos generales, poder determinar incluso la gravedad de las diferentes parasitosis. Déjenme decirles una situación y un dato interesante. Cualquier cestodo adulto, hasta las tenias, Diphyllobotrium, en este caso los pseudofilidios son los más largos de todos. Cualquiera de estos gusanos adultos de tan gran tamaño o pequeños, pero que pueden llegar a generar parasitosis por una gran cantidad de ejemplares, como por ejemplo en Rodentolepis, en Hymenopus. La parasitosis que produzca cualquiera de ellos va a tener mucho menor gravedad que la que produzcan los estadios larvarios. Y en términos generales, pues se los puedo decir, es más grave tener una neurocisticercosis que tener una tenia solium en el intestino, definitivamente. Entonces, esta es una situación interesante a considerar. Vean ustedes esta morfología tan peculiar, vean el escólex, la forma, tamaño del escólex, el cuello tan prominente, a diferencia de esto que habíamos mencionado, que habíamos visto. Vean como aquí el cuello es corto pero ancho. Aquí tenemos un cuello bastante largo y delgado, y a partir de él comienza la proglotización o estrobilación. Y tenemos aquí a los hirudineos, repito, las sanguijuelas, que pertenecen a los anélidos. Nuevamente, es muy importante. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis e incluso retomando esto que ya habíamos visto? Porque el conocer con precisión estas estructuras para los diferentes géneros, clases, familias, es lo que nos va a poder permitir, al conocer la morfología interna y algunas estructuras externas, superficiales de los organismos, es lo que nos va a permitir identificarlos en términos morfológicos. Sí es cierto que ahora las técnicas moleculares, técnicas de proteómica, etcétera, nos permiten hacer identificaciones muy precisas, pero ojo, porque no todos tenemos, ¿sí? No todos tenemos estos métodos a nuestro alcance. Y otra parte,
sabemos que estas técnicas, por ejemplo las técnicas moleculares, pues funcionan con base en secuencias de ADN, estamos de acuerdo, en secuencias de nucleótidos, en estos llamados primers, y a veces pues no tenemos un primer que verdaderamente nos abarque pues a todos los organismos, ¿estamos de acuerdo? Entonces tenemos en la manera de lo posible muchas ocasiones que llegar hasta un punto de identificación o de clasificación para poder decir, ¿sabes qué? Esto pertenece a un ténido, ¿sí? Ah, pues entonces puedo ya meter un primer que me pueda identificar a este grupo de organismos, ¿estamos de acuerdo? Y va a ser muy diferente si decimos, ah, ¿sabes qué? Esto pertenece a un pseudofilidio, un ciclofilidio, entonces estas cosas son importantes. Nuevamente tenemos la presencia de el Scolex, en este caso el Scolex tiene sí la característica de tener ventosas y de tener un rostelo con una doble corona de ganchos. Vean ustedes, aquí se observan, está el cuello, la parte de los proglótidos inmaduros, donde incluso en esta ilustración observamos, pues más bien que no se observa nada, porque prácticamente es un parénquima, es solamente una masa de tejido, donde las células germinales van a comenzar a dar origen a los diferentes órganos. Comienza la aparición de los esbozos de los primordios de los órganos reproductores, que es básicamente lo que tienen estos organismos, y cómo comienzan a crecer, a diferenciarse, y cuando ya están en un estadio de maduración, que hay la fecundación, pues comienzan ya a formarse los proglótidos grávidos. Nuevamente diferentes tipos de Scolex con ventosas y rostelo, con estas probóscides que prácticamente son igualitas a los de los acantocéfalos, y esto es interesante porque nos hace ver que en realidad pues todos estos organismos vinieron divergiendo de un ancestro común, ¿estamos de acuerdo? Es decir, tenemos en cuanto a la filogenia situaciones comunes para estos organismos. Los bótrios, los botridios, que son estos organismos a manera de bótrios, pero que tienen también estructuras como ganchos para la fijación. Vean ustedes, tenemos aquí, esto es precisamente un cestodo pseudofilidio, que es un parásito de peces. Esto lo aislamos en el intestino de unos peces, donde se observan estos botrios. Y bueno, esto es un Scolex de Taenia solium, donde se observan dos ventosas, las otras dos están del otro lado, y se observa el rostelo protruido y los ganchos. En este caso, las coronas de ganchos, cuando termina de protruirse el rostelo, emergen y posteriormente se intruyen, vuelven a entrar en la estructura rostelar. La mayoría de los cestodos son hermafroditas y presentan mecanismos de reproducción a través de fecundación cruzada, es decir, un proglótido ya maduro es capaz de fecundar a un proglótido maduro adyacente, que puede ser del mismo ejemplar o puede ser de ejemplares diferentes que se encuentren en esa localización. Tenemos de manera muy importante el considerar que hay algunos de reproducción de tipo asexual, como habíamos visto en el caso de los tetratridios. El proceso de formación de los proglótidos es, repito, el llamado proglotización o estrobilación, y la cantidad de juegos de órganos reproductores que pueden tener dependiendo de los diferentes géneros, de las diferentes clases, familias a que pertenezcan, pueden ser de 1 hasta 14 juegos de órganos o pares de órganos reproductores. Entonces esto es bastante interesante. Vean ustedes, aquí tenemos una fotomicrografía donde se observa precisamente un proglótido, que de hecho esto corresponde a un proglótido en una transición muy clara, porque se observan los dos lóbulos del ovario. Estos organismos solamente tienen un ovario, en el caso de este ejemplar, de esta familia de ejemplares. La verdad es que la morfología puede llegar a ser muy diversa, pero lo que observamos aquí es un par de lóbulos de un mismo ovario. Es decir, tiene un lóbulo y puede estar dividido en dos lóbulos. Tiene un ovario, perdón, y puede estar dividido en dos lóbulos. De hecho, por ejemplo, tenemos casos interesantes como Taenia solium. Si bien la literatura siempre nos dice que a Taenia solium podemos identificarla cuando tenemos los proglótidos grávidos para contar el número de ramas uterinas, o tenemos el Scolex, bueno, la realidad es que si llegáramos a tener proglótidos maduros, también podemos identificar a Taenia solium, cuando menos de manera puntual, diferenciándola del resto. ¿Por qué?
porque en el caso de Taenia solium los proglótidos maduros presentan 3 lóbulos ováricos, mientras que las demás tenias, Taenia saginata, Taenia asiática, Taenia crassiceps, Taenia teniformis, Taenia pisciformis, Taenia hiratígena y demás, solamente presentan 2 lóbulos ováricos. Entonces esto es importante y por eso es importante, 1, conocer las características morfológicas y 2, tener las herramientas para poder observar estas estructuras de manera clara. Tenemos aquí lo que corresponde a las glándulas vitelógenas que forman pues las cubiertas de los huevos, los embrióforos. Tenemos aquí el canal central del útero y cómo comienza la ramificación. Todas estas estructuras, todo este como puntilleo disperso en todo el parénquima del proglótido, es lo que corresponde a los testículos. Aquí está el poro genital, la vagina, aquí es donde viene precisamente la unión, perdón, en estos conductos donde están los túbulos, perdón, donde están los túbulos o conductos eferentes, deferentes y bueno, todo el resto de la estructura. Vean ustedes, en el caso de los monogéneos tienen su ventosa oral, que en este caso, en el caso de estos organismos, recibe un nombre muy particular que se denomina proaptor, mientras que la estructura de fijación u órgano de fijación, que puede constar de un disco adhesivo que puede tener una acción, sí, ciertamente suctoria, pero tiene estructuras accesorias especializadas para la fijación, como pueden ser ganchos, estas denominadas escleritas, que son como un gran número de pincitas que cada uno se sujeta pellizcando el tejido, o ventosas, pero en un número pues grande, no solamente una. Y de manera importante, estos organismos tienden a ser muy lábiles, de manera que a veces en el momento de la obtención de los ejemplares pueden llegar a fijar, pueden llegar a destruirse, ¿sí? Si no se hace una fijación adecuada, pueden llegar a alisarse. O si se hace una manipulación muy brusca, una manipulación incluso con materiales no adecuados, y vamos a ver más tarde cuáles son los materiales adecuados para esto, puede llegar a destruirse el cuerpo del helminto. De manera que lo único que a veces llegamos a apreciar son los ganchos. Y de conocer precisamente la morfología, dimensiones, características de estos ganchos, es que nosotros podemos llegar a identificar al organismo. Entonces, esto es una situación muy importante en la que nosotros debemos de tomar a consideración. Vean, aquí tenemos las diferentes características de estos organismos y pues aquí pueden ver justamente lo que les mencionaba. La morfología, la disposición de las diferentes estructuras internas puede ser sumamente variada. Aquí tenemos a los monopistocotilia, que son estos organismos que pertenecen precisamente junto con los poliopistocotilia a los monogéneos. Vean cómo la distribución de sus órganos y la morfología de sus órganos es completamente diferente. La forma y localización del aptor también cambia completamente, así como la característica precisamente del proaptor. Vean ustedes en pues los diferentes géneros, Girocactylide, Dactylogyride, Monocotílide, Capside, tenemos estructuras completamente diferentes. Tenemos en estos organismos, vean cómo las estructuras de fijación son más del tipo ventosa, pero la distribución es completamente diferente, incluso la morfología externa. De hecho, verdaderamente los monogéneos son organismos bastante interesantes. Déjenme decirles que, wow, verdaderamente la diversidad de ellos, y además como punto interesante que se pueden encontrar en un mismo ejemplar, o sea, en un mismo hospedero, puede ser sumamente grande. En el caso, por ejemplo, de los digéneos, pues bueno, van a ver ustedes las diferentes características y estructuras, la morfología tan diversa que tienen, a pesar
de todo ser digéneos. Vean ustedes, tenemos a los distomas, tenemos estos organismos como los anfistomas, los monostomas. Estos son bastante interesantes porque, pues bueno, prácticamente a pesar de ser digéneos, tienen una sola ventosa, pero la característica morfológica es diferente. Vean, estas estructuras corresponden a los denominados ciegos intestinales, porque debemos de recordar que si bien los cestodos no tienen un aparato digestivo y de hecho no tienen ni siquiera boca, en el caso de los trematodos sí existe un tubo digestivo que es incompleto porque termina boca y tiene una boca, inicia en una boca y termina en unos tubos que precisamente no tienen salida y por eso se denomina un tubo digestivo ciego. Entonces estas estructuras y la distribución incluso de estos tubos es también de carácter taxonómico. Vean ustedes la gran diversidad que podemos encontrar en estos organismos. Tenemos, por ejemplo, a los equinostomas. Vean ustedes los equinostomas que tienen en la porción cefálica unas espinas bastante prominentes. Tenemos a los esquistosomas, que sabemos que son estos organismos en los cuales tienen la peculiaridad de ser los únicos trematodos con la característica de ser dioicos, es decir, de que existe macho, hembra, tienen dimorfismo sexual y además prácticamente viven unidos toda la vida. Vean ustedes, aquí tenemos dos ejemplares de trematodos digéneos diferentes. Tenemos a Phaseola hepatica con la característica morfológica de tener esta estructura que se denomina cono cefálico, y este cono cefálico viene precisamente de la continuación de la curvatura del cuerpo y después una proyección hacia arriba. Esta estructura precisamente aquí donde termina el cono cefálico y comienza la curvatura es lo que denominamos hombros, que son estructuras características precisamente del género Phaseola. Mientras que en este ejemplar, que es Paragonimus mexicanus, vean cómo no existe esta proyección que correspondería al cono cefálico, sino prácticamente es una continuidad en la curva del cuerpo. Vean ustedes, tenemos aquí este ejemplar, es un adulto de Phaseola hepática teñido con la tinción de Paracarmín de Meyer. Se observa perfectamente la ventosa oral, la ventosa acetabular, la faringe y cómo estos ciegos intestinales se dirigen precisamente hacia la porción anterior, hacia la zona del cono cefálico. Se observa el útero con los huevos, el ovario, los testículos, las glándulas vitelógenas y el resto de la morfología. Y vean ustedes, reitero, la morfología puede ser sumamente variable. Tienen la característica de medir desde milímetros a centímetros también. En el caso de los acantocéfalos tenemos organismos que también pueden llegar a medir aproximadamente desde milímetros hasta 50-60 centímetros en el caso de Macracanthorhynchus. Su cuerpo se distribuye en dos partes principales, el presoma, que a su vez está constituido por la probosis, y en algunos géneros existe también un cuello, en otros no está presente, pero esta probosis precisamente es esta estructura que está recubierta de espinas o ganchos. Esta es una situación muy interesante porque es lo que incluso le da la característica al nombre. Esto me permite a mí identificarlos también y hacer cuando menos una clasificación, es decir, llevar estos organismos hasta identificación en cuanto a clase, porque vean ustedes cómo estas probosis pueden ser de maneras muy diversas. Y de manera muy interesante, prácticamente toda la estructura también es protrusible, entra en el cuerpo, ¿sí?, del organismo y posteriormente se protruye para poder hacer la fijación. El resto del cuerpo de los acantocéfalos es el denominado metasoma, que constituye del tronco, que va a contener el resto de los órganos, recordando que estos organismos pues tienen una característica muy peculiar con respecto a su distribución. Vean ustedes, tenemos que el aparato reproductor, en el caso particular, de los machos, pues tienen sus testículos,
tiene su bursa copulatoria, donde está la estructura prácticamente que hace las veces del pene para la fecundación. Tiene una vagina que en el caso, vean ustedes, de las hembras de los acantocéfalos, se encuentra generalmente en la porción distal, en la colita. Mientras que en el caso de los nematodos generalmente se encuentra de la mitad hacia el tercio posterior del cuerpo. Tiene prácticamente en el cuerpo el útero, que está distribuido hacia la porción caudal a continuación de la vagina, y tiene precisamente la característica de que los ovarios están formando masas muy grandes en los estadios juveniles, pero cuando llega a la madurez prácticamente se fragmentan y son una gran cantidad de estructuras que se denominan bolas ovígeras y que finalmente van a estar distribuidas en esa estructura, en esa cavidad. Vean ustedes, aquí tenemos dos acantocéfalos, un ejemplar que tiene la probóscis protruida y otro que la tiene intruida. De hecho, aquí se alcanzan a ver un poco estas sombras que corresponderían a las espinas. Vean ustedes. Vean cómo se introduce por completo incluso una porción del cuerpo más allá de solo la probóscide y posteriormente emerge. Es muy interesante esta característica. Veanlo nuevamente. Ahora, en el caso de los nematodos, tenemos a estos organismos con la peculiaridad de tener una distribución corporal cilíndrica. Los acantocéfalos, su distribución va de cilíndrica a aplanada para algunos géneros, pero los nematodos, pues sí, definitivamente la distribución de su cuerpo es cilíndrica. Pueden ser a veces muy largos, de manera que tienden a veces hasta enrollarse y a ser encapsulados cuando se encuentran en los tejidos. Viven en diferentes distribuciones. Estos también, como los trematodos, pueden encontrarse en la luz del tubo digestivo, pueden encontrarse en diferentes parénquimas orgánicos. Son organismos que tienen dimensiones desde milímetros hasta metros también en algunos casos. De hecho, tenemos algunos nematodos de importancia para el hombre y los animales, es decir, de importancia zoonótica, que son bastante grandes, como por ejemplo Dictofima renal. Dictofima renal es un nematodo que se encuentra en el riñón, literal, destruye el parénquima renal en los perros y de manera accidental puede llegar a pues parasitar también al hombre. Las estructuras reproductoras son bastante interesantes. En el caso de los machos, la estructura copulatoria es lo que denominamos espícula copulatoria. Hay organismos que pueden tener 1, 2, 3 espículas. Tienen la característica de tener un gobernáculo, que es una estructura muscular que permite que emerja o se introduzca en el cuerpo precisamente de estos organismos. De manera peculiar, el cuerpo de los machos sabemos que tiene una distribución en la parte caudal, en la parte posterior, que es curvada en sentido dorso-ventral, y esta curvatura precisamente sirve para que el macho sujete abrazando a la hembra a nivel de la zona del poro genital donde está la vulva, para poder introducir la espícula o espículas copulatorias y poder realizar la inseminación en la cópula.
Algunos tienen unas modificaciones de esta porción caudal en forma de una distensión de la cutícula, que es la cubierta precisamente del cuerpo del nematodo, y en esta distensión tiene efectivamente la misma función, y es contraer esa, esa distensión de la cutícula, que se denomina bursa o bolsa copulatrix, para poder entonces abrazar, sujetar a la hembra y poder introducir la espícula. De manera interesante, en el caso de los machos de los nematodos, el tubo digestivo y el aparato reproductor prácticamente confluyen en una misma zona, en un mismo orificio. A esta zona le denominamos cloaca. Así que de ahora en adelante, cuando ustedes lean literatura en parasitología que estén leyendo sobre helmintos nematodos, cuando ustedes lean la descripción de un organismo y lean el término cloaca, o escuchen ustedes en una conferencia el término cloaca, ya van a saber de manera inmediata que se están refiriendo a un macho. Ahora, en el caso de las hembras, bueno, pues estas tienen una característica en las cuales, como les comentaba, el poro genital, o lo que prácticamente corresponde a una vulva y posteriormente a continuidad la vagina, puede encontrarse a diversos niveles en el cuerpo, a partir más o menos de la porción media hacia la porción distal, y pues van a tener la distribución de su útero, van a tener la característica de tener un ovario o varios ovarios, y esas características tanto de cantidad como de distribución les va a dar también una nomenclatura de clasificación. Pero para poder clasificarlos tenemos que poder observar esas estructuras. Hablando del sistema excretor, en el caso de los platihelmintos y los acantocéfalos, es un sistema protonefridial, es un sistema que consta de estas células que se denominan células flamígeras, que tienen unos cilios cuyo movimiento hace circular precisamente los líquidos con las excreciones, mientras que en el caso de los nematodos está formado con base en estas estructuras multicelulares, que son prácticamente órganos que hacen la función de los riñones, que se denominan renetes, y sus correspondientes tubos colectores. Tenemos, con respecto al aparato digestivo, ya habíamos mencionado, pero bueno, ahora en esta imagen lo vemos claramente, a los trematodos y monogéneos, que tienen este tubo digestivo incompleto, y donde estas estructuras que vemos aquí es lo que corresponde a los ciegos intestinales. Y vean la gran variedad de estructuras, de morfología. Vean como en el caso de fasciola, por ejemplo, de los fasciolidos, es muy ramificado. Pueden ser dos tubos que se originan de la bifurcación de la faringe, que es esta estructura que tenemos aquí. Esto es lo que correspondería a esta faringe musculosa para poder hacer la distribución de lo que se ingiere a través de la ventosa oral a los ciegos intestinales. Puede ser prácticamente una estructura cíclica, una estructura en forma de anillo. Pueden tener solamente dos conductos, pero unas ramificaciones que diverjan hacia la porción anterior. Puede ser sumamente variados. En el caso de los estodos y acantocéfalos no hay un tubo digestivo, los acantocéfalos tampoco tienen boca, y su forma de alimentación es a través de absorción por el tegumento, que es esta estructura, que es un sincicio del citoplasma de las células que se encuentran por debajo de la placa muscular, y que finalmente tiene características absortivas, mientras que en el caso de los nematodos sí tenemos un tubo digestivo completo, un tubo digestivo que comienza en la boca y termina en un ano. Y reitero, ahí en la zona donde está el ano también está, en el caso particular de los machos, la emergencia de la espícula copulatoria. Ahí confluyen aparato digestivo y aparato reproductor, y esa zona se denomina cloaca. En cuanto al aparato circulatorio, que también corresponde y tiene funciones respiratorias, en el caso de los platihelmintos está ausente, tanto en el caso de los estodos como de los trematodos, mientras que en los acantocéfalos está formado por un sistema de canales que se denomina sistema lacunar, y que permite precisamente hacer la distribución de fluido que lleva nutrimentos. En el caso de los nematodos tampoco tenemos un aparato circulatorio ni respiratorio. Sistema nervioso, en el caso de los platihelmintos y acantocéfalos, está formado a través de un ganglio cerebral
que de la porción anterior se distribuye a través de ramas, de extensiones, de terminaciones nerviosas a manera de plexos al resto del cuerpo, y en el caso de los nematodos está formado a través de anillos, de anillos nerviosos, donde tenemos un anillo nervioso que generalmente es periesofágico, que es el principal, y de ahí puede existir, dependiendo de la clase a la que pertenezca el nematodo, algunos otros. Tiene cordones longitudinales dorsoventrales de extensiones nerviosas, lo que llamaríamos nosotros nervios, y tiene también estructuras sensitivas a manera de papilas bucales, caudales y en algunas otras localizaciones. Estas papilas no son otra cosa más que proyecciones, protuberancias inervadas de la cutícula, y que tienen carácter sensitivo, ya sea termosensibles, o sea, son sensibles a la temperatura, o pueden ser táctiles, ¿sí? Estamos de acuerdo, pueden tener una sensibilidad al tacto. Vean ustedes, aquí tenemos a estos nematodos, aquí tenemos a Ascaris lumbricoides. Este organismo corresponde a un macho y a dos hembras que tenemos aquí. ¿Cómo sé que este es un macho? Pues por la curvatura, obvio, el tamaño, pero sobre todo la curvatura que tiene. Eso me identifica como un macho de una manera muy precisa. Tenemos a Natostoma, esto es un adulto de Natostoma, y esto correspondería a un estadio larval, una larva L4. Tenemos aquí a Trichinella sp, donde nosotros pues este organismo lo tenemos en una compresión de tejido muscular, de músculo esquelético, y teñidos con la tinción de Giemsa, para que se pueda resaltar precisamente la estructura de las células nodriza, que no es otra cosa más que fibras musculares donde en el interior se encuentran los parásitos. ¿Cuál es el objetivo del manejo del material helmintológico? Bueno, pues el principal objetivo es lograr la identificación y o clasificación, de ser necesario, de los ejemplares, para que con otros métodos, como habíamos mencionado, que pueden ser ya moleculares y algunas otras herramientas, pues nosotros entonces podamos llevar a cabo la identificación precisa. Esto pues nos permite identificar al agente etiológico causal de las diferentes parasitosis, hablando y considerando de organismos que ya sean conocidos, o incluso me puede permitir identificar a agentes etiológicos nuevos, ya sea como parásitos que no se habían visto en diferentes organismos, o a veces parásitos accidentales en el hombre o los animales. A veces podemos llegar a identificar a un organismo que es un parásito, pero es un parásito de algún animal, pero se encuentra en el hombre. Es importante, muy importante, considerar que para poder lograr la obtención de los ejemplares debemos de darle un manejo muy cuidadoso a todo el material. Y este manejo debe de ser utilizando pinceles para la manipulación de todos los ejemplares del material helmintológico. Solamente pinceles. No debemos de utilizar ningún tipo de pinza. ¿Por qué? Porque las pinzas finalmente son metálicas, o hay algunas ahora ya plásticas, pero son muy duras. Y el cuerpo de los helmintos es frágil. Es frágil, entonces si nosotros utilizamos pinzas, podemos presionar demasiado y generar una ruptura en la cubierta, ya sea tegumento si es un platihelminto y un acantocéfalo, o en la cutícula si es un nematodo. Y esto, pues bueno, ya va a generar una modificación en las características de las estructuras, y de manera muy importante puede incluso a veces generar que se vacíe el contenido. Entonces ya no es adecuado. Y bueno, siempre recordar que para la identificación debemos de observar las características del continente, que es todo lo externo que contiene precisamente al contenido, ya sean órganos, etcétera. Entonces esto es muy importante, y solo vamos a emplear tijeras, hojas de bisturí, ya sea con o sin mango, diferentes tipos de agujas de disección, para liberar a los ejemplares de los tejidos cuando se encuentran en ellos, o incluso pueden estar enquistados, y nos sirve tanto para liberar el quiste de los tejidos, o para liberar a los ejemplares de esas cápsulas de colágena en las que están enquistados. También nos ayuda para limpiar la superficie de estos organismos cuando están en el tubo digestivo y tienen pues precisamente restos de este contenido.
En el caso de los estodos puede ser necesario a veces seccionarlos para facilitar su manejo, y entonces pues voy a emplear tijeras, voy a emplear hojas de bisturí o cuchillas. ¿A qué me refiero? Yo no voy a teñir o aclarar a un ejemplar de 11 metros de Taenia saginata. ¿Estamos de acuerdo? No tendría sentido y, o sea, no tengo las posibilidades como para hacerlo, un ejemplar tan largo, y sobre todo para observarlo. Entonces lo que yo hago es, bueno, secciono el ejemplar, tomo algunos proglótidos de diferentes niveles y sobre estos es en los que trabajo para realizar la identificación. Vean ustedes, podemos tener hojas de bisturí, cuchillos, navajas, tijeras de diferentes tipos. Estas tijeras, por ejemplo, romas rectas, tijeras cortairis, ya sea curvas o rectas. Esto es muy importante considerarlo. Sí, diferentes pinzas, estas pinzas de relojero que tienen pinza muy fina, estas pinzas redondas, estas pinzas con diente de ratón, que ya mencionamos que solamente nos permiten o las debemos utilizar para manipular los tejidos, no para manipular a los organismos como tal. Diferentes agujas de disección, ya sea rectas o con angulación. Diferentes tamaños de cajas de Petri, pueden ser de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 15 o hasta 20 centímetros. Vean ustedes, aquí tenemos de 5, de 3 y de 1 centímetro de diámetro. Estas cajas nosotros debemos de seleccionarlas para su uso dependiendo del ejemplar que estemos manejando, que vayamos a manejar, dependiendo de su tamaño. Imagínense, si yo quiero colectar Scolex o tengo un Scolex de un cestodo, pues ponerlo en una caja de 10 centímetros con una solución incluso, por ejemplo, para teñir, que el colorante es oscuro, pues puede ser motivo de que se me pierda el ejemplar. Pero sin embargo, si yo tengo, pues no sé, unos natostomas, si yo tengo, por ejemplo, toxocaras que son mucho más grandes, pues en estas cajas podemos colocarlos sin ningún problema. Y ese Scolex, por ejemplo, podemos trabajarla en una caja de Petri de 1 centímetro. Las cajas de Siracusa, que son estas placas de cristal, o hay algunas ya de polímero, que no tienen otra cosa más que tener una cavidad. Son estas cajas con que son cóncavas, y precisamente los ejemplares me permite más bien que estos ejemplares pequeños sobre todo, pueden ser metacercarias, pueden ser pequeños monogéneos, pueden ser diversos proglótidos que yo vaya seccionando, por ejemplo, de un cestodo pequeño. Precisamente por esta concavidad, cuando yo los coloque, teniendo un líquido aquí, pues prácticamente se van a concentrar en esta zona, en la zona más baja de la caja de Siracusa. Para almacenar el material mintológico es importante tener contenedores que cierren herméticamente. ¿Por qué? Porque estos ejemplares siempre los vamos a conservar en una solución precisamente para este fin. Y la más recomendada es alcohol al 70. Esta es una parte importante. La fijación de platihelmintos pequeños puede ser muy eficiente si utilizamos etanol al 70 caliente, aproximadamente unos 70 grados. Incluso en los nematodos es muy eficiente este método. ¿Por qué? Si son pequeños, porque el calor va a permitir que se relaje la musculatura, incluso aunque el ejemplar ya esté muerto, y se relajen y se distiendan, se hagan larguitos y rectos, porque a veces están así como enrollados. ¿Estamos de acuerdo? Pero en ejemplares más grandes, de mayor espesor, más gruesos, o con cutículas más grandes, como por ejemplo toxocaras, natostomas, ascaris, pues no penetra de manera tan eficiente ni fija de manera tan rápida el metanol. Entonces, el etanol al 70. Entonces se va a quedar o tenemos que dejar a los ejemplares más tiempo en estas soluciones y pueden llegar a dañarse. Entonces aquí el formol, que va de al 4 o hasta el 10% dependiendo del tamaño del ejemplar, va a ser muy eficiente. Pero es muy importante recordar que el formol llega a generar una fijación tan intensa que algunos ejemplares pueden llegar como a cristalizarse. ¿A qué me refiero? Que yo tengo el ejemplar muy bonito, se ve precioso en mi frasco, en mi contenedor, y cuando lo quiero manipular se me puede quebrar. Entonces no es una buena solución conservadora.
pero sí una excelente solución fijadora. Entonces yo puedo fijar a mis ejemplares en formol al 10% más o menos como general, es bueno para todos los helmintos. De hecho, en el caso de nematodos sí puede también o se recomienda utilizar pues el formol a 70 grados para que haya esta relajación y fijación eficiente. Pero pues ojo con esto porque ya sabemos lo que es el formol, entonces hay que utilizar siempre máscaras con filtros para vapores orgánicos. No es suficiente un cubrebocas, no es suficiente una KN95, no. Todos los vapores van a pasar y nos van a generar cierta toxicidad. Incluso nos pueden hacer una fijación, cuando menos parcial, de las células de la mucosa nasal, etcétera. Entonces es importante tener cuidado con esto. Y de manera también importante para la identificación de estos ejemplares, la mejor manera es si tenemos cuidado con el uso del material y que no se van a mojar los contenedores por fuera, pues ponerles una etiquetita con los datos de pues qué ejemplar es, a qué proyecto pertenece, si se va a identificar todavía, el nombre del paciente del que se extrajo, por ejemplo, o del hospedero si es un animal. De manera importante, de dónde se encontró, en qué fecha se colectó, en qué está fijado, en qué fue fijado o en qué está conservado, y toda esa información debe de ir en esa etiqueta. Y bueno, si hay situaciones o problemas con relación a que la etiqueta pudiera despegarse, una recomendación es utilizar papel filtro o papel albanene. En este papel filtro o papel albanene se puede escribir todos los datos con lápiz. Ojo, va a estar en alcohol, no podemos utilizar ninguna tinta, pero sí con lápiz, ¿sí? Y el grafito se queda ahí, ya no se va a desprender, y nosotros lo introducimos en el envase, introducimos el ejemplar con la solución y sin ningún problema lo tenemos ahí. Pinceles de diferentes tamaños, desde brochas hasta pinceles muy finos, como en este caso vean, ejemplares como Metacercarias, como Scolix, a veces requieren utilizar pinceles con un solo pelo, literal, así, pinceles que tengan solamente una cerda. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos, que dependiendo del ejemplar que utilicemos, es el grosor del pincel. Si yo manipulo, por ejemplo, una Metacercaria con este pincel o hasta con este, si se me llega a meter entre las cerdas, va a ser muy difícil que yo lo recupere. Porque incluso a veces al tratar de cepillar las cerdas del pincel para lograr recuperar el ejemplar, a veces uno mismo lo rompe. Y si bueno, tengo 100 ejemplares, dices, bueno, pues ya ni modo, tengo 99. Pero si es el único ejemplar que se encontró como muestra de, pues ya, lloramos porque el proyecto no se hizo, no se logró la identificación y eché a perder mi tesis y toda una serie de cosas. Entonces es importante contar de verdad, créanmelo, con el material adecuado para la manipulación, y pues en este caso nos estamos refiriendo a estos pinceles. ¿Estamos de acuerdo? La adecuada fijación entonces de los ejemplares es determinante para poder tener una tinción de manera adecuada. Y obvio, con una tinción adecuada vamos a poder tener una correcta diferenciación para la identificación de los ejemplares. El procesamiento de los ejemplares debe de ser el adecuado en cuanto al tipo del helminto de que se trate. No vamos a trabajar de la misma manera a los platihelmintos, y dentro de los platihelmintos a los cestodos y a los trematodos, que a los nematodos o a los acantocéfalos. Entonces es muy importante, ¿estamos de acuerdo? De manera que esto es lo que me va a determinar, por ejemplo, si yo debo de aplanar a un ejemplar o no. ¿Cuándo voy a aplanar un ejemplar? Pues cuando se trate de un platihelminto, porque su cuerpo ya es plano, y al aplanarlo voy a disminuir su grosor, voy a permitir una mejor difusión y aclaración con respecto al colorante, para que se observen mejor las estructuras internas. Sin embargo, vean ustedes, esto es interesante porque las nuevas escuelas de taxonomía recomiendan que los ejemplares, en la medida de lo posible, no se aplanen. Y esto tiene mucha lógica, porque aunque el ejemplar sea plano, cuando yo lo comprimo entre dos placas de cristal, que es el procedimiento, la distribución natural de los órganos cambia. Entonces podemos estar modificando la anatomía del organismo con respecto a cómo lo vamos a ver y a cómo se encuentra en la naturaleza. Entonces, en medida de lo posible, no hay que aplanar los ejemplares.
Todas las descripciones en la literatura se han hecho en base a ejemplares aplanados. Entonces ya es como que el patrón estándar, pero ojo, esto está cambiando. En el caso de los diferentes ejemplares tenemos otros manejos que vamos a dar, como por ejemplo los nematodos, los acantocéfalos, no es recomendable aplanarlos y vamos a ver más adelante en unos videos por qué. Pero si se requiere aplanar el ejemplar, se debe realizar la fijación antes o al mismo tiempo, ¿sí?, del procedimiento del aplanado, para que al hacerse juntos los dos procedimientos, cuando nosotros separemos al ejemplar de las placas de vidrio en las cuales se aplanaron, bueno, pues entonces el ejemplar ya va a quedarse con esa distribución, ya va a quedar planito. Ya no vamos a tener el riesgo de que vuelva a su forma original. Si yo lo aplano en solución salina fisiológica, por ejemplo, cuando yo lo desprendo, uno, además de que estoy corriendo el riesgo de que mientras más tiempo pase sin fijar, comience a haber autólisis y empiece a degradarse, y a lo mejor yo por fuera lo veo muy bien, pero por dentro ya empieza a tener degeneración orgánica, existe mucho riesgo que cuando yo lo desprenda de las placas, vaya retrayéndose, 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 y aunque no recupere por completo la forma original, sí puede tender a eso. Vean ustedes, aquí tengo fasciola hepática. En esta forma es en la que nosotros vemos a fasciola hepática en los conductos biliares. Está prácticamente enrollada, pero de esta manera yo no puedo teñirla, yo no puedo aclararla y yo no puedo observarla con un microscopio. Sin embargo, si yo hago el procedimiento del aplanado, con la fijación, el ejemplar se va a mantener así, yo así lo voy a teñir, yo así voy a observar y voy a poder ver en el microscopio tanto compuesto como estereoscópico. Vean ustedes, es el procedimiento de aplanado a través de la compresión del ejemplar entre dos placas de vidrio. Esto se realiza, se realiza la compresión colocando pinzas entre las dos placas de vidrio. Hay quienes ponen ligas, pero las ligas pueden romperse y no hacer una compresión eficiente. Hay quien utiliza, por ejemplo, pinzas de las que se usan para colgar la ropa en los tendederos, pero esas pinzas tienen las patas muy grandes, muy separadas, y entonces si yo voy a meter en un contenedor varias placas de vidrio, ¿sí?, para fijarlas al mismo tiempo, pues entonces me van a caber menos. Entonces la recomendación es utilizar unos clips, que así se les llama, que les voy a mostrar a continuación. Vean ustedes, este es un ejemplar de Taenia saginata. Aquí tenemos todo el resto del ejemplar en la materia fecal. Lo que estamos aquí haciendo es limpiarlo, y obvio, estos ejemplares, por ser tan largos y por su disposición aplanada, y bueno, ya vimos que en los nematodos también puede pasar, pueden tender a enrollarse. Entonces empiezan a hacer nudos a veces entre ellos mismos, que tenemos que deshacer con todo el cuidado, tratando de evitar que el ejemplar se rompa. Y para esto, bueno, vean ustedes, lo que utilizamos es la manipulación de pinceles. ¿Estamos de acuerdo? Después, estos son los clips que les mencionaba, donde estas pequeñas patitas de la pinza quedan hacia afuera, se comprime, se abre, y posteriormente tiene uno la posibilidad de pasarlas hacia adelante, y entonces no me queda tan grueso, o sea, de un espesor tan grande esto. Y aquí tenemos estos ejemplares de Taenia saginata que han sido compactados entre dos placas de vidrio. Aquí tenemos proglótidos maduros y aquí tenemos proglótidos grávidos, donde incluso a veces la compactación hace que no necesitemos incluso una tinción para contar las ramas uterinas. Obvio, siempre va a ser más eficiente, pero este es el objetivo. ¿Estamos de acuerdo? De manera muy importante, pues obvio, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que esto está dentro de una bandeja. Tengo varias placas de vidrio aquí con los ejemplares compactados. Vean ustedes aquí abajo, estos que se ven aquí son de una placa que está por debajo. Y obvio, finalmente a esto se le vacía el fijador, y este fijador comienza a difundirse por capilaridad entre las placas, y así es como se realiza la fijación. Este es el material esencial que nosotros requerimos. Es importante tener pinceles, pueden ser algunas pinzas, las agujas de disección, las tijeras, ya mencionamos para qué fines. Mis placas de Petri, por ejemplo, aquí tenemos placas de Petri con los diferentes ejemplares, de un tamaño donde me quepan bien, de un tamaño donde no ponga yo varios, por ejemplo, que se me puedan enredar. Y aquí tengo mis placas más pequeñas para realizar mi procedimiento, ya sea tinción o aclarado, como lo vamos a hacer en este caso. Tenemos, vean ustedes,
aquí un microscopio estereoscópico, que es la principal herramienta por el tamaño, porque son organismos macroscópicos, pero a veces podemos auxiliarnos e incluso debemos auxiliarnos de un microscopio compuesto, sobre todo si el microscopio estereoscópico que utilizamos solamente tiene iluminación arriba, solamente es de luz reflejada, ¿estamos de acuerdo? Si no tiene para transiluminación, es decir, no tiene iluminación por debajo, cuando los ejemplares estén tiñendo, no me va a permitir observar de una manera muy eficiente las estructuras internas. Entonces, si tenemos un microscopio con iluminación por luz reflejada y transmitida, me sirve perfectamente. Cuando no, pues yo tengo que requerir a veces a el microscopio compuesto. Vean ustedes, aquí tengo los ejemplares, tengo dos segmentos de proglótidos de un cestodo, tengo a fasciola hepática como representante de los trematodos, tengo dos acantocéfalos y tengo varios nematodos. Vean ustedes, bueno, vean y escuchen ustedes estos videos. Cuando tenemos material helmintológico debemos de considerar el filum al que pertenecen los ejemplares que vamos a trabajar. Esto es muy importante porque independientemente de que trabajemos material que provenga de muestras humanas o de muestras de animales, la identificación es muy importante. Debemos de recordar que tenemos el filum platyhelmintos, el filum de los nematelmintos y el filum de los acantocéfalos. Dentro de ellos tenemos aquí ejemplares, por ejemplo, de la clase Cestoda. Tenemos unos segmentos de estróbilo, que es la cadena de proglótidos. Tenemos estos ejemplares que por el tamaño podemos intuir que se tratan de proglótidos maduros, mientras que estos por su tamaño mayor corresponderían intuitivamente a proglótidos grávidos. De hecho, esos son y corresponden ejemplares de Taenia saginata. Para poder corroborar que se trata de esto, debemos de proceder a aclarar el material o a hacer preparaciones teñidas permanentes. Lo mismo sucede con el caso de este ejemplar de la clase Trematoda, que es fasciola hepática. La característica plana de estos organismos nos permite precisamente con mayor facilidad aplanar los ejemplares fijándolos y realizar tinciones permanentes. Esta situación es muy importante que consideremos, que nos da información que en cierta manera resulta incierta, porque está comprobado que la distribución de los órganos en relación a las características normales del espesor de los ejemplares se modifica en cierta medida cuando nosotros los aplanamos, pues obvio se da una distensión del material, una distensión de los órganos. Ahora, por convención y de acuerdo a los estudios que se han realizado, pues se han tomado ya como patrones estandarizados de estas distribuciones. Pero lo que ahora se sugiere en la actualidad es que estos ejemplares se trabajen prácticamente sin aplanar en la medida de lo más posible. Con respecto a los ejemplares que corresponden a los nematodos, tenemos aquí diferentes ejemplares que podemos ver sus características. Algunos son muy largos y delgados, otros son más cortos pero gruesos, otros son muy pequeños, y esto, si los observamos en el microscopio estereoscópico, nos va a permitir ver ciertas características de estos ejemplares, pero no las características internas que nos permiten hacer con mayor facilidad y sobre todo precisión una identificación de los ejemplares. Y lo que tenemos aquí son dos ejemplares de acantocéfalos. Estos ejemplares también, el aclararlos, nos permite poder observar con mucho mayor precisión las características morfológicas internas, y todo esto con fines de clasificación, de identificación. En este caso debemos de considerar algo muy importante que tiene que ver con la morfología de los ejemplares. Estos ejemplares, al tener una estructura plana, me permite el colocarlos yo de manera permanente entre porta y cubre objetos sin mayor problema. Aunque hay una modificación en la distribución de los órganos, como ya lo mencionamos, pero su morfología me permite fijarlos de esta manera y observar todas las características de su estructura interna. Sin embargo, en el caso de los nemátodos y de los acantocéfalos, como la distribución de su cuerpo es cilíndrico, es complicado poder hacer una preparación donde yo aplane a estos ejemplares,
los tiña y los monte de manera permanente. Incluso generalmente se tiñen primero y se compactan al momento del montaje. Esto me lleva a una modificación todavía más radical de las características de su cuerpo y me puede impedir identificar algunas estructuras, sobre todo superficiales, que se encuentran en la cutícula de los ejemplares, que se llaman papilas, o algunos orificios como por ejemplo la cloaca en el caso de los machos, el poro anal, lo que es la vulva en el caso de las hembras, cuya localización, así como de las papilas sensitivas que pueden encontrarse en diferentes localizaciones y a diferentes niveles del cuerpo del helminto, me permiten identificarlos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una preparación para identificación, lo que debemos hacer es colocarlos en soluciones que permitan transparentar la cutícula para observar el cuerpo interno, la estructura orgánica de los ejemplares, y que me permita a mí de una manera fácil, si yo sobre esta posición no encuentro las estructuras que a mí me interesa ver, entonces tengo la posición, al ser una preparación en fresco, simple y sencillamente de rotar los ejemplares. Yo puedo tomar los ejemplares y rotarlos. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya le di la vuelta y eso me permite observar otra parte de la estructura. Si yo considero, puedo incluso de alguna manera tratar de hacer una extensión de este organismo para poder observar otras zonas de la estructura. De manera muy importante tenemos que considerar, como lo mencionamos en la presentación, que el material helmintológico se debe de trabajar con pinceles. Los ejemplares se deben de manipular con pinceles. Y si bien ocupamos pinzas de diferentes características, agujas de disección, hojas de bisturí, tijeras corta iris o de otro tipo, por ejemplo, este material solo se emplea para extraer a los ejemplares cuando se encuentran en algún tejido, en la luz de un órgano, para abrir, por ejemplo, el tubo digestivo y poder extraerlos. Para limpiarlos, pues a veces se encuentran rodeados de tejido donde se encontraban o rodeados precisamente del contenido intestinal, y nos sirve únicamente para poder limpiarlos, para poder retirar algunas de esas fibras, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros, ocupando este tipo de material, presionamos demasiado el cuerpo del ejemplar, podemos hacer una perforación o podemos romperlo incluso, y eso pues ya nos dificulta el trabajo de identificación. Puede parecer que en el caso de que tenga yo 20 ejemplares, 10 ejemplares, 3 ejemplares, 5 ejemplares, pues no pasa nada, ni hablar, tomo un ejemplar diferente, ¿estamos de acuerdo? O más bien otro de los ejemplares. Pero si es un caso de identificación de un helminto que se encontró en un animal o en una persona y que no se había identificado anteriormente, no hay datos con respecto a esto y es el único ejemplar que tenemos, pues prácticamente nos puede echar a perder un trabajo muy, muy, muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tomar estas consideraciones. Cuando tenemos material, aquí tenemos un ejemplar visto al microscopio estereoscópico, corresponde a un adulto de Physaloptera, que es un parásito propio de los perros y los gatos. Vean ustedes las características de la morfología de su cuerpo. Tenemos aquí un macho de un cinaria. En este caso se trata de Ancylostoma caninum. Sabemos que corresponde a este género por la presencia de su bursa copulatriz. Sin embargo, vamos a transparentar el ejemplar para poder observar su morfología interna. Tenemos un ejemplar que habíamos mencionado de un acantocéfalo. En este caso es un acantocéfalo, pero tiene su probóscide intruida, mientras que este ejemplar la tiene protruida. Si nosotros aumentamos aquí, vamos a poder observar cómo está
vertida la proboscis y se aprecian las espinas de ella. Este ejemplar corresponde a un equinocéfalo que es muy parecido a Anatostoma. Y si se dan cuenta, las características del espesor de su cuerpo no permite que con el microscopio estereoscópico podamos observar el interior, e incluso algunas características superficiales que se van a facilitar definitivamente con la transparentación. Este es un adulto de otro nematodo de perros que se llama Spirocerca, bueno, de cánidos se llama Spirocerca lupi. A veces las características de la identificación solamente se centran en observar la porción terminal, como en este caso estamos observando, y la porción anterior para ver las características de su cápsula bucal y su porción cefálica. Para transparentar el material mitológico hay diferentes soluciones. La mayoría de ellas tienen lactofenol, son soluciones a base de lactofenol, que es ácido láctico y fenol. Hay ocasiones que ejemplares también se pueden transparentar en soluciones con glicerina. La glicerina también es muy eficiente para transparentar material en fresco. Y nosotros recomendamos el uso de esta solución que tiene, es prácticamente lactofenol, pero con un colorante que en este caso es azul de toluidina, para que se genere un contrastado más eficiente de los ejemplares. Vamos a transparentar en este caso para que puedan observar el equinocéfalo. Lo vamos a colocar en la solución y se tiene que dejar ahí a que se impregne y se vaya transparentando. Cada ejemplar tiene su tiempo dependiendo del espesor del ejemplar, dependiendo de las características del grosor de su cutícula. Vamos a colocar a Physaloptera. Y vamos a colocar Ancylostoma y uno de los acantocéfalos. Una de las ventajas que tiene este procedimiento es que una vez que se han transparentado los ejemplares y que los hemos observado, podemos simplemente pasarlos a una solución de etanol al 70 y con eso se eluye el colorante, se eluye el lactofenol y prácticamente podemos recuperar los ejemplares. Eso es una situación verdaderamente muy importante. Y aquí vamos a colocar solamente para observación también los proglótidos de té. Pasado un tiempo vamos a hacer una observación al microscopio estereoscópico para ver el grado de transparentación. Este procedimiento, y dependiendo del tamaño del ejemplar, si es que no tenemos un microscopio estereoscópico, también podemos realizarlo en el microscopio compuesto utilizando la lupa principalmente, e incluso pudiera ser, si el ejemplar es muy pequeño, en objetivo de 10, pero principalmente el microscopio estereoscópico es lo que nos da mayores posibilidades. Para transparentar el material, una vez que hemos dejado pasar un tiempo, vamos a observar los ejemplares al microscopio para ver el grado de transparentación que ya tienen. Si podemos observar aquí, este es el adulto de Physaloptera, y aunque se retrajo un poco la cutícula, colapsó un poco, esto puede recuperarse cuando el ejemplar se introduce nuevamente en la solución de alcohol al 70, y podemos observar cómo se aprecia ya la porción terminal de su tubo digestivo.
Si ustedes se dan cuenta, se observa el borde de la cutícula del ejemplar, y si vamos aumentando las magnificaciones, se pueden observar las estructuras. Si pasamos a otro de los ejemplares, aquí estamos viendo el equinocéfalo. Es importante que vean cómo, a pesar de que aquí también hay transparentación, no se aprecia tan claramente por la cantidad de solución que hay. Para esto, incluso si pasamos a observación del ejemplar de ancilostoma, no podemos apreciar claramente por la cantidad de solución que hay. Las opciones que tenemos son retirar un volumen de la solución para disminuir la cantidad y que pueda observarse mejor. Incluso en este caso, ya el utilizar la luz transmitida del microscopio nos puede ayudar bastante para este proceso. Estoy retirando con un gotero volumen de la solución para que podamos observar. Incluso, como comentamos, podemos tomar el ejemplar colocarlo en un portaobjetos con una cantidad de solución para que no se deseque, y entonces así podemos observarlo en el microscopio. En el caso del microscopio estereoscópico que estamos utilizando, solamente es de luz reflejada, por lo tanto, como les comentaba, no permite mucho la transparentación, más bien la observación de la transparentación. Si lo colocamos en un microscopio de luz transmitida, que en este caso pues corresponde a un microscopio compuesto, y estamos utilizando el objetivo de la lupa porque el ejemplar está en fresco. Podemos observar con todo detalle las características internas del ejemplar. Su intestino y el aparato reproductor. Vean las características de su cutícula. Se ve el testículo.
las espículas copulatorias en la bursa o bolsa copulatriz. Hay algunos ejemplares en los cuales podemos incluso proceder a colocar un cubreobjetos encima solamente para mejorar la refracción de la luz. Si ustedes se dan cuenta, no estamos haciendo ningún tipo de compresión. No estamos haciendo ningún tipo de compresión que modifique la característica, solamente colocarlo y queda suspendido el ejemplar prácticamente en la solución. Esto es para enfocar con mayor claridad algunas estructuras particulares que ya hayamos identificado una vez que se observó la posición en la que está el ejemplar. Y de la misma manera, como lo hemos mencionado, esto me permite, si en algún momento yo tengo que rotar el ejemplar, darle vuelta, solamente quito el cubreobjetos, le doy vuelta al ejemplar, lo coloco nuevamente y me permite hacer una buena observación. Me permite observar el ejemplar con mayor detalle. E incluso utilizar el objetivo de 10, con el cual mejora muchísimo el detalle. Aquí podemos ver precisamente la característica que le da el nombre de equinocéfalo, que es cabeza con espinas. Podemos observar la faringe del ejemplar. Vean ustedes estos conductos que se aprecian ya con claridad por el proceso de transparentación. El tubo digestivo. Esa estructura bulbosa tan característica que identifica a esta familia. Vean ustedes esta estructura que es el bulbo esofágico, tan grande, tan prominente, tan voluminoso y que podemos observarlo bien por la transparentación. Si vamos a la porción caudal, me permite observar precisamente la estructura de la porción terminal del tubo digestivo, en este caso es el ano, y se observan algunas estructuras que corresponden a papilas. El proceso, claro, es mucho más minucioso, mucho más detallado. Como les comentaba, hay ejemplares que requerimos extenderlos en su totalidad para poder observar las estructuras, pero el proceso, como pueden ustedes darse cuenta, es muy eficiente. Aquí se alcanza a observar una estructura característica de estos organismos que se denominan bayonetas. Y regresamos al bulbo cefálico con sus espinas. Obvio, recuerden que esa estructura es muy voluminosa, no le estamos aplanando, por lo tanto, para observar todas las estructuras hay que mover el micrométrico para poder tener un buen detalle de todo el contenido. Ahora observamos el ejemplar de ancilostoma con un cubreobjetos
para que vean cómo sí mejora muchísimo la observación. Y repito, no estamos haciendo ninguna presión, incluso en ejemplares que son muy gruesos, a veces es necesario colocar algunas estructuras que aumenten el espacio de separación entre porta y cubre para llenarlo de solución y que no modifique en lo más mínimo las características. Vean ustedes, ahí tenemos la cápsula bucal. Se alcanzan a observar los dientes característicos de este género, lo musculoso de su esófago, y aquí tenemos este bulbo esofágico característico, tan grande, tan musculoso. Su istmo y el resto, la continuidad del tubo digestivo y el aparato reproductor. No vamos a hacer mucho detalle de las características internas, nos llevaría bastante tiempo hacer la descripción, pero solamente observen lo eficiente del proceso de transparentación. ¿Estamos de acuerdo? Vamos hasta la bursa, donde podemos observar un gran detalle de las estructuras y donde están las espículas copulatorias. Ahí están, ahí se observan perfectamente las zonas donde se encuentran. Todo este detalle no lo podríamos observar si no hacemos el transparentado del ejemplar. El ejemplar de Tenia, que por ser un platihelminto, ese definitivamente se coloca por completo el cubre objetos. Podemos observar características del ejemplar y su morfología. Voy a disminuir el zoom para poder ver más detalles. Vean ustedes cómo se observa el interior. Aquí tenemos el poro genital. Se observa precisamente el conducto que corresponde a la vagina y al conducto del cirro, que es por donde emerge el aparato reproductor masculino. Todo ese puntilleo que se observa corresponde a los testículos, que vean ustedes cómo se ven. Aquí tenemos los conductos excretores. Esto que tenemos en esta posición corresponde a los lóbulos del ovario. Aquí los tenemos. Es Tenia saginata, por lo tanto es un ovario bilobulado. Ahí se aprecian claramente los dos lóbulos. Son estas estructuras como masas que se encuentran en la base de la unión de los dos proglótidos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya comienza a observarse una ramificación, ¿sí?, del útero y sobre todo el canal central. Ahí se alcanzan a observar algunas ramificaciones, si ustedes se dan cuenta, en la parte central, esos como puntos más oscuros hacia los lados. Aquí es menor, pero cuando pasemos al siguiente proglótido vamos a ver que todavía la ramificación se hace más evidente. Ustedes pueden ver como hacia los lados esas estructuras como digitiformes que se van comenzando a observar. Y vean aquí, el transparentado me permite ver con toda claridad la zona del poro genital y las estructuras que mencionamos. Entonces, con respecto a lo que hemos visto en estos videos,
y bueno, las características tan importantes de cómo estas técnicas nos permiten observar a los ejemplares, pues bueno, también debemos de considerar la posibilidad como herramienta de las tinciones. Dentro de las tinciones para los helmintos tenemos de dos tipos en cuanto a sus procedimientos. Tenemos las tinciones progresivas, que son aquellos en las que el ejemplar se sumerge en una solución colorante diluida. Y esto es hasta que se aprecien sus estructuras internas. Y finalmente se realiza una decoloración con la subsecuente diferenciación. Y esto implica que cada estructura se quede teñida y si tenemos tinciones que no sean monocromáticas, que cada estructura tome el color adecuado dependiendo del método de tinción. Esto es importante porque decimos hasta que se aprecien las estructuras internas, y con esto me refiero a que las tinciones se realizan siempre bajo el microscopio. Yo voy observando cómo avanza el procedimiento de la tinción. En el caso de las tinciones regresivas, son aquellas en las que el ejemplar lo vamos a sumergir en una solución madre del colorante. Y esto, de la misma manera, hasta apreciar las estructuras internas, pero intensamente teñidas. Posteriormente realizamos el procedimiento de la decoloración hasta que observemos nítidamente definidos los órganos. Se debe considerar que el observar en la decoloración diferenciación las tonalidades adecuadas según el tipo de colorante. Vuelvo a reiterarlo. ¿Por qué? Porque de repente tenemos que estamos haciendo una tinción tricrómica y nada más veo dos colores o todo lo veo de un solo color. Oye, pero se ven bien bonitos todas las estructuras. Sí, pero si es una tinción tricrómica no es una buena tinción. Entonces, ojo con esto, y a veces esto tiene mucho que ver con la solución de fijación o la solución de conservación. Tenemos que tener estandarizado el método de tinción, los tiempos, tenemos que verificar la calidad del colorante y todo lo que hemos mencionado. Es importante considerar el solvente en el que está preparada la solución del colorante, y esto sobre todo en las tinciones progresivas, porque es conveniente mantener los ejemplares en el mismo medio o una solución muy semejante para facilitar la difusión del colorante hacia los tejidos y las células. Por ejemplo, si yo tengo a mis ejemplares en una solución de etanol al 70, pues un colorante acuoso o alcohólico va a ser sumamente eficiente. Estos son los colorantes más comunes utilizados para las tinciones del Mintos. Ojo, no son los únicos, son los más comunes. La hematoxilina de Ehrlich, la tricrómica de Gomori, el paracarmín de Meyer, la hematoxilina acuosa, la hematoxilina de Leffiel. Tenemos también uno que es bastante bonito, que es la tinción con el hemalumbre de Meyer, así se llama. Vean ustedes este ejemplar. Este ejemplar es un adulto de fasciole hepática teñido con paracarmín de Meyer, en el cual nosotros podemos observar las diferentes estructuras. Vemos la ventosa oral, la faringe, vemos los ciegos intestinales, las ramas que se separan hacia los dos lados, vemos la ventosa acetabular, vemos el útero con los huevos, vemos el ovario, vemos los testículos y las glándulas vitelógenas. Y si alguno de ustedes me dice, mire qué bonita se ve todo, bueno, pues déjenme decirles que esto es la tinción con la decoloración y diferenciación, pero no para aquí. Antes de montar el ejemplar y después de la deshidratación, porque esto es un proceso muy importante, nosotros cuando sacamos del colorante al ejemplar debemos de llevarlo a un procedimiento de decoloración y posteriormente deshidratación total. ¿Por qué? Porque este ejemplar lo vamos a montar en una resina sintética, ya sea bálsamo del Canadá o resina sintética, que no es lo más adecuado, porque finalmente estos medios de montaje cristalizan y se ponen amarillos cada vez más conforme pasa el tiempo, además de que tardan mucho en secar, pero puede ser muy recomendable estas resinas de secado rápido como el Entelán, como el Permount, que son completamente hidrófobas porque están disueltas en tolueno o en gilol. Por lo tanto, si yo dejo agua en el ejemplar, esa agua se va a conglomerar de inmediato, el ejemplar se va a poner negro, cuando menos una parte de él donde esté esa agua conglomerada, y se va a echar a perder porque es muy difícil que yo logre eliminar esa agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con el procedimiento. Pero precisamente como mencionamos, después de la deshidratación y antes del montaje, yo debo de sumergir mi ejemplar en una sustancia que pueda difundirse de manera libre en los tejidos y las células, por lo que debe de ser miscible en alcohol.
porque la decoloración, la deshidratación final es en alcohol absoluto. Y esto pues debe de ser con una sustancia, con una solución que tenga un índice de refracción menor al del alcohol, para que finalmente se realice con esto el procedimiento de transparentación del ejemplar. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a esto. Es exactamente el mismo ejemplar, pero vean cómo se ve. Como esta solución, que en el caso de este trabajo es salicilato de metilo, tiene un índice de refracción menor que el del alcohol, finalmente va a permitir que la luz pase de una manera más facilitada y me va a permitir observar ahora sí claramente las estructuras. Vean cómo lo que aquí se ve pues como una mancha nada más que tiene algo más claro en el centro, y aquí pues bueno, esta estructura así como lobulada, segmentada, aquí se observa perfectamente que es una ventosa. Incluso podemos observar la bolsa del cirro, podemos observar perfectamente el ovario. Entonces este procedimiento es muy importante. El medio de montaje obliga entonces a la deshidratación total de los ejemplares ya teñidos y finalmente la diferenciación, para lo cual se debe de mantener en soluciones alcohólicas de concentración ascendente hasta alcohol absoluto. Es decir, saliendo del colorante, decoloramos con alcohol ácido y después pasamos a alcohol. Dependiendo del método de tinción, puede ser alcohol del 96 y alcohol absoluto, o puede ser alcohol del 50, 70, 80 en concentraciones ascendentes. Y obvio que el tiempo de permanencia depende del grosor y el tamaño de los ejemplares con respecto a la técnica que estamos realizando. Hay colorantes que requieren a veces de un viraje, requieren de virar para poder obtener los colores y tonalidades adecuadas dependiendo del método. Nosotros sabemos que muchos colorantes son pues indicadores de pH. Se manejan también como indicadores de pH. Y bueno, en este caso particular, se debe de colocar ya sea en una solución ácida o en una solución alcalina, dependiendo de la característica del colorante. Por ejemplo, se puede utilizar carbonato de litio, se puede usar solución de alcohol amoniacal para poder generar un medio alcalino, o pues una solución con ácido acético o ácido clorhídrico. El más utilizado es el clorhídrico para el viraje. Vean ustedes esto. Tenemos que el ejemplar se observa como anaranjado en unas partes y cómo va tomando en los extremos. ¿Y por qué en los extremos? Porque es lo que primero entra en contacto con la solución, que en este caso es una solución alcalina, porque la hematoxilina toma en medio alcalino precisamente esa coloración morada que es característica, ¿estamos de acuerdo? La hematoxilina en medio ácido se vuelve anaranjada. Entonces vean cómo va difundiendo la solución. En este caso era una solución acuosa de carbonato de litio, para que vaya tomando precisamente la coloración que corresponde a la descrita para este método de tinción, para el uso de este colorante. Obvio, el manejar los pinceles para generar corriente y que la solución pueda difundir de manera más eficiente es muy importante. Entonces, estos procedimientos nos deben de llevar a nosotros a entender lo que podemos hacer. Vean ustedes, por ejemplo, tenemos este ejemplar que es un Scolex de Taenia Solium, solamente aplanado, y cuando nosotros lo teñimos pues se resalta precisamente la morfología. Vean cómo esta estructura se ve pues aquí un poco borrosa por lo denso del tejido, pero cuando teñimos y aclaramos, observamos que es precisamente el cuello de aquí es donde va a iniciar la proglotización. Vean ustedes, con mayor aumento, me permiten un microscopio compuesto observar perfectamente. Vean ustedes, otro Scolex, teñidos con tinción tricrómica de Gomori. Este es un carmín acético observado con polarización. Y bueno, el material puede ser sumamente pues vasto, dependiendo de las técnicas y los trenes de tinción que nosotros podamos realizar. Podemos realizar tinciones con varios colorantes a la vez en diferentes ejemplares, claro, para que no tengamos problemas. Y pues esto es lo que nosotros debemos de considerar con respecto al manejo del material helmintológico. Espero que pues esto les resulte interesante. Es algo bastante importante con respecto a la información del material helmintológico, y que, repito, a veces no sabemos cómo manejarlo. Y con esto pues espero que les resulte a ustedes ya de interés, y bueno, sobre todo
de manera muy importante que consideren que esto se logra con la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues vamos adelante. Muchas bendiciones para todos.